¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Soy Ruth Cerezo de Neurosintergia. ¿Cómo están? Le doy la más cordial bienvenida a Joaquín Cámara, que el día de hoy nos honra con su presencia. Ya con Joaquín habíamos tenido la oportunidad de charlar, pero no charlamos, digamos, así como estamos ahorita en vivo, sino hicimos una entrevista anterior que suscitó muchas preguntas, que suscitó mucho interés en toda la gente, de tal forma que pues fue necesario volver a invitar a Joaquín, pero en esta maravillosa eh, digamos, amistad que nos une a Joaquín y a mí, él accedió a hacerlo ahora en vivo y en directo, siendo que en Madrid ahorita son la 1 de la mañana y que finalmente no sabemos si se levantó temprano o se va a dormir tarde. O sea, estamos exactamente a la mitad de todo. Entonces, pues te agradezco, Joaquín, y te damos la más cordial bienvenida desde México. Encantado de verdad de estar con todos vosotros y contigo, Ruth. Muchísimas gracias. Y bueno, finalmente lo que voy a hacer es darle un agradecimiento. Se lanzó una convocatoria a mitad de la semana en donde se les pidió que las personas que estuvieran interesadas en hacer las preguntas, hacerle preguntas a Joaquín con respecto a la posmuerte, pues las enviaran justamente pues ahí se editó, se salió el anuncio en meditación neurosintérgica y de ahí se conjuntaron alguna serie de preguntas. En este sentido, pues agradecemos a todos los que participaron en Facebook en la parte de las preguntas. Yo sé que hay mucho interés, yo sé que hay muchas dudas y bueno, finalmente lo que vamos a hacer es pues presentarle las preguntas a Joaquín. ¿Te parece bien, Joaquín? Perfecto, muy bien. Y bueno, pues agradecerles a Laia Gispert, Ángel Tejeda, Carla Jaime, Soledad López, Georgia Celada, Alejandro Ayala, Nancy Villafuerte, Natalie Borges, Alicia Parra, a Sofi García, a Mónica Ramírez, a Marisa Viani y a Luz de Bon, que finalmente, bueno, dieron estas preguntas. Si no tienes ningún inconveniente, lo que podemos hacer, Joaquín, es te leo las preguntas y intentamos organizar todo esto, Muy que bien. va a resultar muy, muy interesante. Venga. Están varias preguntas en donde finalmente la primera nos dice, ¿alma y espíritu es lo mismo? ¿A dónde va después de la muerte? Te hacen una pregunta muy específica que sí me encantaría que pudieras contestar al final de la charla, que te dice que les interesan la terapia de regresión, ¿dónde te pueden encontrar? Porque preguntan costos. Si se reencarna, es una decisión tomada antes de bajar a este plano. Nosotros tenemos el poder creador de reencarnar. ¿Qué pasa con el subconsciente cuando mueres? Deja de existir. Durante el tránsito se ve oscuro alrededor antes de ir hacia la espléndida luz o vemos el resto del espacio tal y como era justo antes de descarnar. Me gustaría saber en dónde crees que se vive más intensamente la vida, aquí en la Tierra o una vez que abandonamos el cuerpo. Esa la podría contestar yo, pero la voy a omitir. Después de abandonar nuestro cuerpo, siguen existiendo los colores, los relieves, las 3D, o bien tiene una apariencia más neutra y plana. Después de nuestra muerte, seguimos teniendo una envoltura quizá más etérea que contiene nuestro espíritu, que nos hace vernos diferentes unos de otros. ¿Alguna vez se adentró viajando en el espacio entre la vida y la muerte como con cuerpo o sin cuerpo, como cuando en una meditación se viaja por el espacio cuántico, regresando con vivencias o información? ¿Cómo recordar cuál es la misión de la vida a la que venimos para que no se tenga que reencarnar indefinidamente? ¿Es verdad que reencarnamos? Y si lo recordamos, ¿son vidas, actos de ancestros, miembros de nuestro linaje? ¿Realmente viene el espíritu de algún familiar a asistirnos al momento de partir de este plano? He escuchado experiencias de niños que son capaces de recordar sus vidas pasadas. ¿Esto es algo poco frecuente o realmente
Nos sucedió a todos en algún momento durante nuestra infancia. ¿Por qué sucede esta experiencia? ¿Será positivo tratar de recordarlo? Ya leí el libro Una vida infinita, en el que se aclaran varias preguntas. Mi pregunta es, ¿cuál es el propósito final al cumplir en cada vida nuestros aprendizajes y seguir nuestro ascenso a cada plano? Pareciera que seguimos siendo, después de todo, solo partículas de Dios, experimentándonos que alimentan de experiencias la fuente, convirtiéndonos solo en personajes en un juego grande sin importar el nivel que nos encontremos. ¿Cómo podemos desde la Tierra y con el avatar ayudar a nuestros seres queridos que mueren? Me gustaría saber si es verdad que si una niña muere de menos de 2 años y no cumplió su destino aquí en la Tierra, ¿puede reencarnar y en cuántos años? ¿Existen los accidentes o ya estaba planeado así, que así sería? Perdí a mi pequeño ahogado en nuestra alberca en un descuido y me atormenté el pensar que él podría vivir si lo hubiera cuidado más. Me importa mucho saber si a veces partimos cuando no nos toca y qué pasa entonces. ¿Qué vemos después de la muerte? ¿Qué pasa con las mascotas cuando mueren? Después del tránsito y una vez que el descarnado purifica su karma en un plano astral, según ciertas tradiciones se llega a una especie de paraíso, antes del que el alma recupere su conciencia espiritual y decida volver a reencarnar. Mi pregunta es, ¿una persona que se encuentra en el plano físico 3D puede contactar con algún descarnado que se encuentre en dicho lugar? ¿Y cómo sería ese contacto? Podemos acceder a la memoria o inteligencia de un avatar fallecido. Como verás, Joaquín, son bastantes Sí, pero además son muy buenas porque hacen preguntas. un recopilatorio perfecto de los temas más importantes. Además no se repiten, o sea que están geniales para poder profundizar en todo. Claro. Como decimos en México, arranquemos. Muy bien. Pues empezamos con la pregunta que tú consideres, o por la primera o por la que tú consideres. Creo que a lo que más curiosidad tienen finalmente es cómo hacer en esta parte de la reencarnación, lo que ocurre después de que descarnamos, lo que ocurre en el plano astral cuando estamos descarnando, la cuestión de la reencarnación, lo Sí, elegimos nosotros, lo sí, eligen nuestros guías, y sí. si quieres después vamos a una segunda parte con respecto a los accidentes y cuestiones fortuitas. Vale, vale. Justo al desencarnar, al abandonar el cuerpo físico, al cuerpo físico es a lo que en neurosinergia llamáis avatar, ¿verdad? Porque a veces con los términos sería, ¿no?, la parte del cuerpo físico. Sí. Cuando abandonamos el cuerpo físico, lo que hacemos es acceder al siguiente plano de existencia, el plano astral. Y ahí lo que vemos, que era una de las preguntas que hacían, que si se ve oscuro o cómo se ve ahí, lo que vemos es exactamente lo mismo que estábamos viendo desde la Tierra. Lo mismo, el mismo escenario donde hemos desencarnado es lo que vemos. A nuestros seres queridos alrededor de nosotros, lo vemos todo exactamente igual. Solo que con unos matices ya diferentes, ¿no? Ya no solo con las dimensiones, sino que ahí se añade una dimensión más, de manera que el tiempo es diferente, los volúmenes de las cosas son diferentes, como preguntaban, ¿no? El relieve, los colores siguen existiendo, pero todo con más potencia. No exactamente igual que lo vemos aquí, sino con mayor vida, que es como lo suelen describir, ¿no? Como que todo vibra más, todo vive más. Ahí estamos un tiempo hasta que podemos dejar atrás las emociones que hemos acumulado en esta vida, las emociones pesadas con las que desencarnamos, las que hemos ido acumulando, y llega un momento en el que abandonamos ese plano astral para llegar al siguiente nivel, al que llamamos mundo espiritual o plano mental, o como preguntaban con otros conceptos, el plano devastánico. Llegamos a ese otro nivel. Ese es nuestro verdadero hogar, por así llamarlo, como alma. Mientras permanecemos en el ciclo de reencarnaciones al que ahora vamos. Nuestro verdadero hogar es ese mundo espiritual o plano mental. Cuando salimos del astral y vamos al siguiente, al mental, es donde se experimenta esa sensación de túnel con una luz al final de él. Es ahí. Cuando dejamos ese y subimos, vemos esa especie de túnel, esa especie de escalera, hay diferentes versiones, con una luz que es el acceso al plano mental o al mundo espiritual. No es lo mismo que cuando alguien tiene una experiencia cercana a la muerte.
que ve directamente ese túnel, porque ahí lo que hace es subir directamente, pero porque va a volver a bajar, no porque ha desencarnado. Y ahí es donde vamos a permanecer en el mundo espiritual hasta nuestra siguiente reencarnación. Ok, entonces en esta parte es descarnas o bueno, falleces en términos Sí, como muy avatar, sí, falleces, sí, el espíritu se desdobla, puede ver el ambiente exactamente igual, el hospital, la casa, la calle, exactamente, en donde haya habido este, digamos, desprendimiento. exactamente. Entre Hemos cambiado de nuestros, un cuerpo a otro, exacto. Hemos dejado el cuerpo físico para pasar a vivir, la conciencia pasa a vivir en su siguiente envoltura, que es el cuerpo astral, para el plano astral. ok, pasan al cuerpo astral, el cuerpo Sí, astral queda ahí un tiempo hasta que exacto, ve esta luz del túnel, ¿no? exactamente, Que entonces va a, digamos, a entrar en él. exacto. Entra en el túnel, asciende por el túnel y entra al mundo espiritual, a nuestro hogar espiritual. Y ahí Exacto. ya es, digamos, donde se toma ya conciencia de lo que realmente somos. Ahí es, ahí es donde se toma conciencia exacto de lo que realmente somos, no a un nivel especialmente alto, porque hay muchos planos por encima y en cada uno tomamos más conciencia. Son unos 7 planos, se les pone un número por poner alguno, pero son unos 7 y ese es el tercero. Y desde ahí volveremos a reencarnar. Entonces no tenemos una conciencia de la totalidad, pero sí ya de lo que somos, de lo que hemos ido a hacer en la Tierra, ahí sí, de la unión que tenemos con las personas con las que hemos compartido nuestra vida aquí, ahí sí tenemos ya una perspectiva más global. Sí. Ok, y en este tránsito nos vamos desprendiendo de lo que es del avatar, que es, por ejemplo, las emociones, los pensamientos, los prejuicios y las creencias. ¿Es así? En ese tránsito dejamos lo más denso, exacto, las emociones y los pensamientos más densos para poder salir del astral, pero sí llegamos al inicio del mundo espiritual todavía con ciertas emociones densas y ciertos pensamientos todavía. No, no ya los más densos, pero sí continuamos con algunas emociones y algunos pensamientos. Por eso hay gente que nada más llegar al plano mental, al mundo espiritual, lo primero que hacen, lo primero que les hacen cuando lo reciben los guías, es llevarlos a salas de sanación. Cuando ha sido muy intensa la emoción o el pensamiento y ha calado en el alma, no se ha podido quedar atrás con él cuando se ha salido del astral, entonces hay que sanar esa parte que caló en el alma, que entró en el alma. Exacto. A Ok, partir de ahí ya sí, ya cuando nos hacemos esa sanación, el resto ya vamos a estar mucho más libres en nuestra vida, en el mundo espiritual. la gente que muere en coma, eh, digamos que entra a estas salas de sanación. No se sabe exactamente qué sucede con las personas en coma. Quiero decir, porque falta mucha información. Es un tema que a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque hay muy poca información sobre las personas en coma. Las personas en coma en principio están alternando, mientras están vivas físicamente, su conciencia en este plano físico con su conciencia en el astral y en el espiritual. Están en ambos sitios, van alternando uno a otro. Pero no se sabe con seguridad cuando llegan al mundo espiritual, como todos, porque todos hacemos el mismo proceso, exactamente dónde van. Yo imagino que dependerá de que, aunque han estado en coma, depende igualmente de las emociones que en ese estado han ido acumulando y de los pensamientos que tenían mientras estaban conscientes en la Tierra. Ok. Eh, Hay una pregunta, porque finalmente eso es lo que ocurre, digamos, en la parte del avatar que descarna y empieza su proceso. Desde la Tierra, ¿cómo podemos apoyar este proceso en nuestros seres queridos? ¿Cómo podemos ayudarles en ese proceso cuando desencarnan, cuando mueren aquí? Ujú. Eso además es muy bonito tenerlo en cuenta siempre. Es verdad que cuando un ser querido nuestro desencarna, entramos en estado de duelo y entonces pues nuestras emociones son especialmente intensas. Pero entender exactamente qué proceso está siguiendo nuestro ser querido nos puede ayudar mucho a entablar un contacto con él y ayudarlo en ese camino. ¿Cómo se encuentra la persona que acaba de fallecer en la Tierra?
se encuentra muy similar a como estaba en vida, quiero decir, mantiene las emociones y los pensamientos, de manera que quien se ha ido también está en un estado de duelo, igual que el que se queda. La única diferencia es que ellos saben que no han muerto y nosotros podemos seguir teniendo dudas, pero ellos ya han comprobado que no mueren. Pero la separación la han experimentado igual. Han dejado de estar con sus seres queridos, entonces necesitan un tiempo también de duelo. Muchas veces en las conexiones espirituales que se hacen con hipnosis se ve, ¿no? Cuando se puede hablar con un ser querido y se ve su estado de duelo, porque necesita también aceptar esa separación. Hay incertidumbre y miedo hacia dónde va a ir después. Entonces, lo primero que se puede hacer ahí es empatizar con nuestro ser querido que se ha ido, entender que también está en ese proceso de duelo. Y como compartimos el mismo espacio, podemos hablar con ellos. Aunque no los escuchemos, sus respuestas sí nos mandan señales, pero aunque no escuchemos las respuestas, ellos están compartiendo el mismo espacio que nosotros. Entonces, todo lo que les podamos decir les sirve y les ayuda en su duelo. Entonces, en este sentido, lo que podemos hacer es entrar en un proceso de contacto verbal con ellos para decirles que todo está bien acá, que todo está tranquilo, que sí estamos tristes, que estamos en un proceso, digamos, de resolver la ausencia de la persona, decirles la verdad, decirles que se les extraña, decirles que, pero que todo está bien. Exacto, exacto. No, ni pedirles que se queden con nosotros, como a veces pasa y es natural psicológicamente en un duelo, pedirles que se queden, que no se vayan, ni hacer eso, pero tampoco lo contrario que a veces se hace de insistirles en que se vayan directamente a la luz, en que se vayan, porque no pueden tampoco irse, porque ellos también necesitan su proceso. Entonces, hablar como si los tuviéramos físicamente cerca a una persona en duelo como nosotros. Hablarles así, explicarles lo que tú decías, que todo está bien, que es normal que se encuentren con ese dolor o esa sensación de pérdida. Y a medida que avanza el tiempo del duelo, explicarles también qué pueden hacer ahí donde se encuentran en el plano astral. Explicarles, por ejemplo, que pidan ayuda a sus guías o que si ya han venido sus guías que confíen en ellos, porque los guías normalmente cuando a alguien le cuesta un poco más avanzar vienen a ayudarlo, lo que pasa que a veces desde esos planos les da miedo. Entonces, pues, explicarles un poco el lugar en el que se encuentran, cómo es ese astral, que pidan ayuda a esos guías, igual que indicarles, por ejemplo, que cuando vean esa luz, ese túnel, que no tengan miedo para cruzarlo. Todo lo que les podamos explicar del mundo espiritual les va a servir a ellos. Ellos ya no pueden leer ningún libro desde ahí, pero si nosotros conocemos ese sistema, conocemos lo que sucede, si les hablamos en voz alta y les explicamos lo que va a ir pasando, eso los tranquiliza y les ayuda a seguir mejor su camino. Ok. En este sentido, nosotros, bueno, estamos muy acostumbrados como avatar, pues a tener una realidad 3D, colores, texturas y una serie de cosas. Hay una pregunta. ¿Cómo se ve este otro plano? ¿Se ve como lo vemos nosotros? ¿Hay colores, hay relieves? Es una pregunta, yo sé, es muy de avatar, pero finalmente a los avatars cuando llegamos a un lugar que conocemos, bueno, que nos es familiar, porque el otro también lo conocemos, pero que nos es familiar en este tránsito, en lo que aprendemos, en lo que recordamos, de dónde venimos y a qué bajamos, entonces entramos en este proceso. ¿Cómo se ve allá? ¿Tenemos datos de cómo se ve? Sí. El astral, los primeros momentos, los primeros días, meses que estamos en el astral, lo estamos viendo exactamente igual que lo veíamos en la vida física, exactamente igual. Solo que todo con más vida. Se ve la parte astral de cada objeto, por ejemplo. Entonces, cuando lo describen a través de las experiencias cercanas a la muerte, la gente que es capaz de hacer viajes astrales, en meditación, en sueños o con la hipnosis, como lo describen es exactamente igual, solo que todo tiene un aura, el aura astral, el cuerpo astral, todo. Y además insisten en que todo vibra, en que se ve la vida de los objetos, de todo, no de las personas solo, sino de las piedras, incluso de una mesa hecha con madera y ven la vibración.
Entonces es todo muy similar, solo que con ese añadido de vida, de astral que se ve desde ahí. Y después el mundo espiritual es más sutil, pero se sigue viendo también como aquí. Ahí cuesta un poco más definirlo. Cuando te lo están explicando, las personas que lo están viendo saben lo que están viendo, pero les cuesta un poco más explicarlo, porque hay conceptos que aquí no tenemos. Entonces normalmente lo hablan en las regresiones, por ejemplo, con símiles. Dicen, eso es muy parecido a una casa, es muy parecido a un colegio, a un camino. No es exactamente así, pero todo tiene forma. Y entonces lo que estamos viendo es eso, similar aquí, con unas formas diferentes, con unas dimensiones ya diferentes también. Ya no hay solo 3 dimensiones, normalmente hay 4, 5. El tiempo es mucho más diferente, las emociones son diferentes, se experimentan emociones que aquí no tenemos, de unidad, de amor, de incondicionalidad, que aquí nos cuesta mucho experimentar, pero todo es palpable, quiero decir, hay un escenario que se ve, no estamos en un sitio blanco donde no hay nada, hay sitios, hay lugares. Sí, en algún momento en Círculo de Búsqueda mencionaste la película de No Sonlar. Sí, sí. ¿No? Como finalmente de este cineasta Chico Méndez, Sí. creo era, en donde él finalmente había tenido estas experiencias de viajes astrales. ¿Qué tanto, digamos, en esa película se representa este lugar a donde llegamos? Sí. Ahí en esa película hay 2 cosas. La hemos hecho en Cineforum ahí porque la película está muy bien y de hecho es la única película que trata así de bien ese tema. Pero claro, tiene 2 problemas principales. Primero, que tengo que reproducir en una película físicamente conceptos que no son físicos. Entonces eso pues lleva a pues algunas cosas que no coinciden exactamente como son, pero sirven. Por ejemplo, ellos muestran el bajo astral, para quien la haya visto, que es cuando ese hombre, no sé si tú lo has visto, cuando ese hombre Sí. llega a ese sitio como de barro, pesado, donde le gritan. Es una manera de representar el bajo astral. Ahí no suele ir casi nadie, ¿no? Pero bueno, sí. No es exactamente como se ve en la película, pero transmite esa sensación de vibración densa, que es de lo que se trata, de vibración densa, aunque no sea exactamente así. Y luego si se ve la recepción que hacen cuando llegan al mundo espiritual, y sí que más o menos lo que cuentan ya en esa parte es muy similar a lo que se experimenta, las zonas de sanación, las familias de almas. Es la mejor película que muestra eso. Lo que pasa que luego tiene un segundo problema. La película se basa en la filosofía espírita de Alan Kardec. Esa filosofía está muy bien, pero como todas las filosofías cerradas, hay cosas que no son exactamente así. Pero en general la película es un buen acercamiento a lo que de verdad es el mundo espiritual, aunque no se puede tomar al pie de la letra. Hay una cuestión que es importante en esta parte. Bueno, más bien 2. Es la cuestión de que nosotros venimos a cumplir una misión, ¿no? Venimos a un proceso de aprendizaje en donde este proceso de aprendizaje, todo lo que nosotros desarrollamos está bien, ¿no? Sí. Hay 2 cosas. Hablaba una de las personas que nos hicieron llegar su pregunta, si los accidentes están planificados o pueden llegar a ocurrir sin estar planificados. Sí. Si no están planificados, si se regresa o se reencarna para cumplir una misión o definitivamente es parte del aprendizaje. Los accidentes en general son planificados siempre. De hecho, yo todos los que me he encontrado han sido planificados, los que he ido viendo. Imagino que quizá haya alguno que no, pero yo todos los que he visto y todos los que se han investigado son siempre planificados. Forman parte del plan de vida, siempre. Entonces, lo que aquí entendemos como accidentes o negligencia no son accidentes ni negligencias desde el punto de vista espiritual. Han sido planificados. Y la persona que muere en esta vida en un accidente o por una negligencia
estaba planificado que fuera así. Y el modo de morir, el que sea en un accidente o a través de una negligencia, tenía que ser así. Porque ahí hay un doble aprendizaje. La persona que desencarna así es porque necesitaba para su experiencia eso, pero también porque ahí abre el aprendizaje de los seres queridos que se quedan. Ok. Entonces, aunque haya tenido el bebé 2 años de edad, ¿no? Este Sí, accidente estaba planificado. sí, sí, Esa alma lo que hizo fue entrar en este proceso de aprendizaje, poquito o mucho. Aquí, sí, vamos, no es la cuestión de la cantidad, sino de la sí, calidad del aprendizaje sí. lo que desempeña. Otra pregunta, ¿no sería también un aprendizaje estos accidentes para el alma que queda, en este caso para la mamá? Sí, y normalmente son para los padres, para los seres más cercanos, queridos. En este caso, por ejemplo, para la madre, exactamente. Cuando muere un bebé, ya ni siquiera una persona de 2 años, un bebé de meses o de días o de horas, ahí ese alma que ha entrado en ese cuerpo para estar tan poco tiempo aquí, unos meses, 2 años, normalmente no ha venido ella a aprender nada. Por eso habitualmente esos papeles los toman almas especialmente evolucionadas, almas que ya no tienen por qué estar reencarnando en la Tierra, de manera que no necesitan una vida completa. Lo que están haciendo ahí es ayudar en el plan de otra persona, en este caso, por ejemplo, de la madre. Entonces yo, como un alma elevada, ayudo en tu plan. Encarno 2 años contigo, te enseño en esos 2 años y después desencarno de esa manera, que es la que tú necesitas. Y me voy, pero no por un aprendizaje de esa persona de 2 años, sino el de sus seres queridos. Ha sido un acto para los que se quedan, no para esa alma. Ujú. Por eso ese alma con 2 años no se le ha cortado su plan. Ha venido solo a hacer eso y se marcha. Ok. Entonces, viene en ese plan, viene en ese sistema, hace esta, digamos, este proceso, entra un aprendizaje y entonces se continúa. Ahora, el caso de las mascotas. También las mascotas tienen este mismo plan, entran en este mismo proceso, son un aprendizaje para las personas. ¿Qué ocurre con las mascotas? Sobre todo porque hay animales domésticos que son más queridos. Sí. Las mascotas, los animales, como todo lo que está vivo físicamente, tienen alma. Y los animales, las mascotas, cuanto mayor inteligencia tienen, más individualizada está su alma. Es verdad Ujú, que mientras los animales pertenecemos a un alma más grupal, no tan ujú. individual como la humana, pero tienen un alma. Y de hecho, están en nuestro plan de vida. Cuando alguien tiene una mascota y la mascota le está ayudando en su evolución. Por eso vemos que las mascotas además ayudan, por ejemplo, a sus dueños a sacar las emociones que llevan dentro y que no pueden expresar con otra gente. Les ayudan en muchísimas cosas fundamentales de su plan que solo pueden sacar con las mascotas. Y hace ese trabajo. También la mascota está aprendiendo de lo que recibe del dueño. Y ese Ujú. aprendizaje después lo va a llevar a su alma grupal con el resto de su especie. De manera que lo que aprende una mascota lo aprende toda su especie. Ok, eso es muy Y importante, sobre todo por la cuestión de que muchas personas entran en este proceso de identificación con sus mascotas, entran en un proceso que sea una vida larga o una vida breve, hay un proceso de aprendizaje para la persona y para, digamos, sí, ese grupo, esa especie, ¿no? exacto, exacto, sí, sí. Y las mascotas además, cuando desencarnan, también van al plano astral y también están cerca de sus dueños durante un tiempo, de manera individual. Por eso hay mucha gente que cuando muere su mascota puede seguir teniendo contacto mientras duerme con ella o sintiéndola en su casa y recibiendo sus señales, porque las mascotas, incluso en la hipnosis de conexión espiritual, hay dueños que han podido ver a sus mascotas y las mascotas han venido a recibirlo. O sea que la unión y el amor que se ha sentido es igual de puro y están igual de conectadas que con una persona. Luego es verdad que una vez que llegamos al mundo espiritual son almas evolutivas diferentes, entonces cada uno va por un lado, pero hay mucho tiempo después de la muerte que la mascota sigue unida a su ser querido.
Sí, finalmente en esta parte no hay como una categorización, creo yo, entre finalmente seres humanos y mascotas o todo lo que es el mundo animal en cierto sentido. Creo que lo que hay de parte de aprendizaje de este proceso es justamente entrar en este vínculo de aprendizaje Sí, interespecie. sí, 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 exactamente, exactamente. Ok, hay una pregunta que nos las hacen y que me gustaría también hacértela. En cuestión del subconsciente, ¿qué ocurre Ujú. con él? Claro, lo que pasa que no sé exactamente a qué se refiere esa pregunta con subconsciente. Mm, cuando nosotros desencarnamos, sea lo que hablábamos en el astral, tenemos exactamente los mismos pensamientos que tenían aquí, y eso incluye el subconsciente, pero de hecho incluye un subconsciente más fuerte todavía, porque normalmente el subconsciente lo que guarda son las emociones, y el astral es el plano emocional. Entonces se hace mucho más presente el subconsciente en ese plano astral al que llegamos al principio. Ok. Después no, después a medida que vamos ascendiendo, esa parte inconsciente se va, pero en el astral tiene más peso todavía. De hecho, en el astral hay mucha parte inconsciente que sale a la luz y vemos el astral como nuestro subconsciente dice que es el astral. Por ejemplo, si inconscientemente tenemos miedo porque hemos sido educados en una religión que nos explica que hay un infierno, Mm, es fácil que alguna gente cuando desencarna, pasado un poco de tiempo, vea el infierno, si se sentía culpable o mala. ujú. No existe el infierno, pero esa persona durante un tiempo lo puede ver, porque el inconsciente se está haciendo ahí presente con esa emoción. Después ya todo eso se va desvaneciendo, el inconsciente se va quitando para llegar al plano espiritual, donde ya sí que no hay. Ok, y en este sentido, digamos que la parte que podemos entender como subconsciente, digamos, es la parte en donde se están conjuntando el conocimiento de todos los aprendizajes y de todas las vidas. ¿Podemos recordarlas? Eh, Eso lo recordamos. Claro, lo que pasa que, claro, por eso decía que no sabía exactamente a qué se refería con el inconsciente. Yo me refería a esas emociones que están ahí debajo, ¿no? Pero si el inconsciente es todos nuestros recuerdos de vidas pasadas y de experiencias y de evolución, eso sí lo recordamos de manera consciente cuando llegamos al mundo espiritual. Ahí sí que todas las vidas que hemos tenido están otra vez en nuestra memoria. De hecho, cuando llegamos al mundo espiritual, que es el sitio donde pasamos más años, más tiempo, ¿no? Entre una vida y otra, entre una vida física y otra, normalmente estamos en ese plano 80 años, 100 años, es el sitio donde más veces estamos. Y hay una de las cosas que hacemos, por ejemplo, es recordar esas vidas para planificar la siguiente, ver qué hemos aprendido en cada una de ellas, qué nos falta por aprender de ese ciclo de encarnaciones y planificar la siguiente. Pero ahí sí que tenemos toda la información de nuestras vidas anteriores. Ahí sí. Ok. Hacen una pregunta ahorita de cómo saber cuál es nuestra misión de vida. Tú me dirás si estoy equivocado o no. Es como entrar a la escuela a cursar una materia sin haber leído el temario. Ujú. Estás abierto a todo, estudiando todo e intentando hacer tu mejor esfuerzo. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, sí, es un poco así. Eh, Cuando nosotros desde el mundo espiritual planificamos nuestra vida de ahora, lo elegimos absolutamente todo. Elegimos las experiencias que vamos a necesitar en nuestra evolución para lo que queremos aprender, las personas con las que vamos a realizar esos aprendizajes, de todo tipo, amigos, enemigos, parejas, hijos, lo elegimos todo libremente la mayoría de veces y otras veces nuestros guías o los sabios que se encargan de ayudarnos en eso nos añaden una parte, aunque no la queramos, que es lo que se llama el karma. Hay cosas que hay que equilibrar y que nos añaden también en nuestra vida, no como castigo, sino como parte del aprendizaje, de equilibrar. Y con todo eso venimos. Es verdad que cuando bajamos olvidamos a qué hemos venido, lo que tú comentas, ¿no? Venimos con nuestras mejores intenciones, pero aquí ya no tenemos el conocimiento de la asignatura que hemos leído. Pero lo que sí es seguro es que el plan que hemos venido a hacer lo tenemos constantemente delante en nuestra vida física. Siempre está delante. Entonces, ¿de qué manera puedo saber que he venido a trabajar?
porque en todas las situaciones de tu vida las estás trabajando tu plan. Otra cosa es que nos cueste verlo, porque tenemos un ego humano, un ego físico, y hay cosas a las que nos resistimos o con las que luchamos o que juzgamos. Pero nuestro plan de vida todo el tiempo se está desplegando en cada momento, en cada experiencia. Ok. Hay una cuestión que es bastante interesante en esta parte, regresando un poquito. Hay una pregunta finalmente de una persona en donde me llama la atención, de Eva María, en donde dice que la niña, ¿no? Se la pasa llorando, su hermana muere por suicidio, la niña llora en la noche, ¿no? Y el llanto dice que quiere mucho a su mamá y que la ve. Eh, ¿Qué hay con esta facilidad, con esta facilitación que hay de los niños y de las niñas, de los infantes y los bebés, de Sí, poder entrar en esa conciencia de una forma mucho más directa con este mundo espiritual? sí, exacto. Desde que nacemos y hasta más o menos los 7 años, o los 9 años, seguimos teniendo una conexión completa con nuestra alma y por tanto con el resto de planos que hay a partir del físico. Los niños están constantemente conectados con el plano astral y con el mundo espiritual. Están conectados. Entonces ellos, ya no solo cuando duermen, que conectan constantemente con esos planos, sino que despiertos son capaces de ver a las personas que nos rodean desde otros planos. Era lo que hablábamos. El plano astral y el plano físico comparten el mismo espacio, solo que en frecuencias diferentes. Igual que compartimos el espacio con las ondas de wifi, no las vemos. Y el astral pasa igual. Están las ondas, pero no tenemos la capacidad de verlas. Los niños sí. Entonces, es muy frecuente que los niños puedan ver a todas esas personas, ya no solo a seres queridos. Muchas veces cuando los niños hablan de que tienen amigos imaginarios, ¿no? Que lo que llamamos amigos imaginarios, en muchas ocasiones no son imaginarios, es gente con la que están contactando en el astral. Esa capacidad se empieza a perder a partir de los 7 años, los 9, ¿no? Cuando se termina de formar la personalidad psicológica, y porque además como no se fomenta, como no se potencia, no se escucha a los niños y se les va cerrando ese canal, pues al final lo cierran y se desconectan. Pero no es mentira lo que los niños dicen a esas edades, quiero decir, de verdad que están conectados con esos planos. En este sentido, más bien es esta propuesta de que se tiene de que finalmente, de tanto decirles a un niño o una niña, no existe, no hay nada, no Claro, se ve nada, entra en un proceso de prejuicio, o sea, hacer un juicio antes sí, de, o de una creencia, o sea, generar una creencia. sí, Creo que en este sentido, como avatars, hay que estar muy atentos porque vinculándolo con la parte de la misión, qué tanto nuestras creencias y prejuicios lo que hacen es cerrarnos la capacidad como para ver y observar sí, cuál es nuestra sí, misión. sí, sí, exacto, exacto. Y precisamente una de las tareas fundamentales que tenemos que hacer aquí es la de poder trascender todas esas creencias, trascender los prejuicios y las emociones densas para poder estar más alineados con el plan que hemos venido a hacer. El plan consiste en trascender todo eso ya es parte de nuestra evolución y además eso nos va a dejar la mente mucho más nítida, mucho más sensible a recibir todo lo que el plan nos está poniendo delante constantemente. Pero no vemos precisamente por nuestros prejuicios, por nuestro ego. Okay. ¿Qué sugerirías como un ejercicio o como un proceso reflexivo para poder ver de una forma más clara nuestra misión? Pues en primer lugar sería tener constantemente la idea, incluso aunque no te la creas, de que lo que está sucediéndote en este momento tiene un sentido. Y el sentido es que tú aprendas algo de esa situación, que esa situación deje de doler normalmente, que puedas trascender esa emoción. Eso es lo principal, tener esa idea constante. Aunque, como te digo, aunque no te la creas, pero por lo menos que esté dando vueltas el concepto de que esa situación es importante, que no se trata tanto de que huyas de la situación, hay situaciones de las que hay que huir, pero en general de que no huyas porque, como se comprueba siempre, cuando una situación
pertenece a tu plan de vida, se te va a repetir aunque te vayas. Si hay algo que te va mal en un trabajo, aunque tú dejes el trabajo, en el siguiente se te repite y en el siguiente otra vez. Es decir, la situación te va persiguiendo, aunque cambies de escenario. Esa es una de las claves también para saber que estamos trabajando en nuestro plan de vida. Las situaciones que se repiten. No es casualidad que siempre se te repita lo mismo allá donde vayas. Eso es porque hay algo que se te exige y que no estás sabiendo ver. Entonces, en cuanto tengo el concepto de que aquí hay algo que tengo que trabajar, eso ya nos puede ayudar a cambiarlo. Y a partir de ahí está la aceptación plena, que es fundamental de la experiencia. Entonces, sé que es complicado y que lleva un proceso de terapia que tú sabes, ¿no? Que Sí. trabajarás, pero la aceptación de la situación. El dejar de luchar contra la situación desde la negativa de yo no quiero esto, tengo que irme, tengo que... Dejar de luchar contra ella para aceptar. Y aceptarla no significa que te guste, significa que dejo que sea como es, que no lucho ya contra él. En el momento que dejo de luchar, en el momento que la acepto, veo con mucha más claridad lo que la situación me estaba pidiendo. Porque es normalmente el dolor el que no nos deja ver lo que la situación nos pide. Y ese dolor lo trae siempre la lucha, la resistencia, el no quiero esta situación. Pero si dejo eso de lado, aunque sea un rato, puedo ver mucho mejor lo que la situación me pide, lo que yo estoy trabajando con esta situación. Ok, entonces en esta parte, en este sentido, es tener la identificación. Siempre he dicho que de las 6 emociones que el avatar siente, ¿no? Solamente una es, digamos, totalmente agradable, que es la felicidad, porque ya ves que las sorpresas pueden ser buenas y pueden ser, digamos, incitarnos a la felicidad o incitarnos a algunas de las otras 4, ¿no? Lo que es tristeza, enojo, miedo, asco, rechazo, que son parte de estos procesos que estamos nosotros finalmente entendiendo, intentando apreciar. Y digamos intentando apreciar porque no es la apreciación que nosotros podemos tener, ¿no? Ya ves que hasta en la misma religión te dicen, este es un valle de lágrimas. Sí. ¿No? Entonces te van acercando a que parte de este proceso de aprendizaje es a través de quedarte en el dolor. No hay trascendencia hacia el dolor. ¿No? Sí, entonces creo que esto que dices es bien importante. ¿Por qué? Porque si bien es muy, muy, muy doloroso despedir a alguien que descarna, creo que es más doloroso para tu alma quedarte circulando ahí porque no entiendes el proceso del aprendizaje. Exactamente, exacto. Entonces, hay que buscar la forma de trascender el dolor, de resolverlo en cierto sentido, ¿no? Para que nosotros podamos seguir nuestro proceso de aprendizaje. Ahora, ¿qué tanto? Y se va a oír un poco absurda a lo mejor mi pregunta. A un alma que está en este proceso de separarse de su cuerpo, en la descarnación, que todavía se encuentran en un plano físico semejante, que todavía ve a los familiares y fallecidos, todo eso, entrar en un proceso de, digamos, de buen humor y de risa. ¿Eso le dará proceso de tranquilidad o no? ¿Por qué me llama la atención? Porque muchas veces en los funerales en México lo que más hay es risas. O sea, sí está sobreviviendo el dolor, pero además está toda la parte del proceso de risas. No confunde al alma, la deja en un estado de confusión, le ayuda a tranquilizarse. ¿Qué ocurre? Por eso te digo, es una pregunta muy rara que te estoy haciendo ahorita. Sí, pero es muy buena pregunta, porque siempre va a aliviar el reír, el disfrutar incluso de esa situación, el poder sacar humor de la situación, va a quitarle mucha carga emocional para el que se queda, pero también para el que se va. Porque desde un punto de vista espiritual, lo que acaba de pasar no es dramático. La realidad es que no es dramático. Le añadimos el drama a nosotros, que es natural, porque para eso estamos en la tierra, para tener drama. No porque sea un sitio dramático, sino porque parte de nuestra experiencia encarnamos aquí, porque es un sitio difícil, donde evolucionamos más rápido. Hay otros sitios de reencarnación. ¿Por qué elegimos muchas veces la tierra? Porque es un sitio más denso y, por tanto, con el que se aprende más. No es casualidad que tengamos todas esas emociones negativas y solo una positiva.
Es que la positiva no necesita nada. Las negativas necesitan de nuestra trascendencia. Y ahí es donde yo aprendo, saliendo del dolor, saliendo del enojo. Ahí es donde aprendo. Si me quedo instalado ahí, no aprendo nada. Al contrario, acumulo y luego me lo tengo que quitar en el astral como puedo y repetirlo en la siguiente vida porque no he aprendido nada. Pero estamos aquí para trascenderla. Y en un funeral pasa igual. Aquí en España no hacemos eso. Aquí es solo llorar. No, Pero aquí sí, un funeral mexicano, hasta se han hecho películas precisamente porque es esta convivencia. En México está hasta el Día de Muertos, ¿no? En donde finalmente pasa de ser una conmemoración a ser una celebración de la muerte y de la vida. O sea, es colorido, se come, se bebe, ¿no? Se recuerda, se le ponen los altares lo que le gustaba en vida a esas personas, ¿no? O sea, es un, digamos, se considera como una fiesta, ¿no? sí. Yo soy una de las personas que si me das a elegir entre la Navidad o el Día de Muertos, te voy a elegir el Día de Muertos porque para mí tiene más significado en términos, digamos, de mi identificación, digamos, como mexicana. En este sentido, por eso es importante. ¿Por qué? ¿Por qué era importante esta pregunta? Porque muchas personas sienten mucha culpa si no lloran. Sí, sí. Sienten mucha culpa si no se dejan caer en la tristeza. Sienten mucha culpa si al morir el hijo, la hija, el esposo, la esposa, el papá o la mamá, quien cuidaron durante mucho tiempo, empiezan a vivir. O sea, hay una sensación de culpa tal que entonces, junto con tu familiar fallecido, falleces tú. Sí, sí, exactamente. Y esa es la pena. Que cuando muere tu ser querido, mueras tú con él. Esa es la pena. Porque precisamente has vivido esa experiencia para tu evolución. Entonces, si me quedo solo en la pena, es normal quedarte en la pena y es normal llorar. Y es normal sentir culpa. Si todo eso es normal. Y si lo sientes, no pasa nada. Y está bien que lo experimentes y lo aceptes. Y lloro, y me deprimo, y tengo rabia, y es normal que las tengas. No pasa nada. Pero llega un momento en el que eso te pide trascender. Y todo el mundo tiene la sensación cuando eso le pide ya que lo trascienda. Y es cuando entonces entra la culpa social, que es lo que tú comentas. Es cuando entonces viene toda la cultura, todos los aprendizajes y los condicionamientos que te dicen que si te ríes, no querías a tu hijo. Que si te ríes y estás disfrutando, no te importaba tu marido, tu mujer o tu esposa. Y ahí es cuando entonces me niego el proceso de seguir evolucionando. Porque no está en absoluto reñido el querer profundamente a alguien y llorarle. No va de la mano. Una de las cosas que mucha gente aprende en el duelo, y es muy bonito de ver, es a desprenderse de los prejuicios sociales, a desprenderse de la necesidad de la opinión de los demás. Y lo van dejando atrás también. Y es lo bueno de eso. Quitar todos los prejuicios que esa misma persona también tenía hasta que ha vivido esa situación. Y gracias a eso, cuando se deja llevar bien a través del duelo, uno de los aprendizajes más importantes es ese. Quitarse toda esa carga. Y por tanto, tampoco seguir extendiéndola. Empatizar. Ok, en esa parte, entonces, finalmente viene como un doble aprendizaje. Es el aprendizaje que traes tú como persona y el aprendizaje social. En esta parte en donde tú empiezas a buscar la forma de resolver, trascender y pasar esta parte de la experiencia. Creo que lo que dices es fundamental. La muerte de una persona, de un ser querido, es infinitamente dolorosa, pero también es una prueba de vida, una prueba de misión, una prueba de aprendizaje muy, muy fuerte, en donde finalmente no te puedes quedar atorado porque entonces te regresan a donde quedaste. O sea, te puedes quedar con la tristeza. Descarnas y te van a regresar y te van a decir, te quedaste hasta aquí y te faltó pasar A, B, C, D, E, F, y tienes que pasar por todos estos puntos y por todos estos pasos. En este sentido, ¿no? La gente que se suicida, concluye su misión, el suicidio forma parte del plan del alma
o definitivamente es porque uno está aventando el arpa y está diciendo, ¿saben qué onda? Yo regreso otro día. Como habíamos visto antes, todo lo que nos sucede en esta vida, incluidos los accidentes y las negligencias, está planificado en nuestro plan. Lo hemos planificado. Y lo planificamos nosotros y nos lo aprueban los sabios que se dedican a eso. Es decir, dicen, vale, este plan sí. Igual a veces nos quitan cosas de nuestro plan y te dicen, no, esto es demasiada carga y te lo regula, o te has cogido muy poco para tener una vida mejor y te añade. Dicen, no, no, tú puedes soportar un poco más y aprender un poco más y te añade. Pero hay dos cosas que no se planifican. El suicidio y el asesinato. Esas no están planificadas. Entonces, cuando una persona se suicida o cuando es asesinada, ahí sí se ha ido antes de tiempo. Son las dos únicas ocasiones en las que nos vamos antes de tiempo. Entonces sí, ahí se corta el plan. Cuando una persona se suicida, ha cortado su plan a medio. No lo va a castigar nadie, porque en el mundo espiritual no hay castigo para nadie. Por mucho que a veces duele y decir, ¿cómo no van a castigar a una persona que hizo? No, porque en esa dimensión los conceptos ya de bien y de mal, ya, la perspectiva es más amplia. Todo tiene un sentido. Entonces ahí no te va a castigar nadie por haberte suicidado. ¿Por qué? Porque la evolución era tuya. Tú te has ido, pero no has hecho daño a nadie en general, quiero decir. Lo que va a pasar es que el suicidio lo que hace es complicar nuestra siguiente encarnación. Nuestra siguiente reencarnación nos la complica. ¿Por qué? Porque me he suicidado por un dolor que no he sido capaz de trascender, un dolor muy fuerte. Entonces, primero, me he ido en el peor momento, con la peor emoción posible. De manera que al desencarnar me voy al plano astral y, como vimos en la charla anterior, el primero que veo es el que hemos hablado, mis seres queridos, el espacio donde estaba, pero después me voy a ir al lugar del astral que se corresponde con mi emoción. Si era una emoción muy densa, me voy a planos astrales muy bajos, el bajo astral, que es el que se muestra, por ejemplo, en la película de No Solar. Claro, una persona que se ha suicidado siempre va a ir a esos planos. Y un asesino, ¿y el asesino? ¿Qué ocurre con el asesino? Tiene que volver a aprender algo, no sé, respecto a la vida. ¿Qué es lo que tendría que aprender? El asesino después, en su planificación de vida, era lo que hablábamos. Al asesinar a alguien, acumula karma. Quiero decir, he asesinado a alguien y he hecho con mi acción que su plan de vida se corte. Pero además, que los planes de vida de sus seres queridos se modifiquen enteros. Porque ahí, por ejemplo, hay una madre que está pasando un duelo que no estaba planificado. Ese no estaba planificado. Le va a servir, eso seguro. Y además los planes de vida no son rígidos. Nuestros guías precisamente se encargan de ir adaptándolos a medida que nos va transcurriendo la vida para que todo nos sirva. Pero no estaban planificados esos dolores. Todo eso lo acumula el asesino. Se va a hacer responsable el asesino, no porque nadie le obligue. Él como alma sabe lo que ha hecho y sabe que tiene que ahora equilibrar eso. ¿Qué va a pasar? Porque en su siguiente vida va a tener que experimentar las emociones que hizo experimentar a los demás. No le van a asesinar a nadie porque no se planifica un asesinato, pero va a perder a alguien. No es que todos los que pierdan tengan karma, ¿no? Se entiende. Pero va a tener que experimentar lo mismo que hizo experimentar a los demás. En este sentido, en cuestión de la guerra, donde vas como soldado y matas gente, ¿es considerado como asesinato? El tema de la guerra parece diferente. En las regresiones el tema de las guerras y las muertes en las guerras parece diferente. Sí parece que sea una cosa más organizada. Que Sí. parte del aprendizaje. Me quedé pensando en esta parte del suicidio. Creo que no hay peor castigo que lo que ya llevabas avanzado, te lo devuelvan al principio. Claro, claro. ¿No? Porque supongo que todo ese dolor lo vas a tener que pasar más aumentado con todos los aprendizajes que requieres todavía tener. Es más aumentado, porque tú te has suicidado encontrándote muy mal, ¿vale? Y entonces cuando te suicidas, lo que por ejemplo se ve en las regresiones es que el suicida se desencarna, se muere y tiene unos minutos de una paz intensa. Pero enseguida le vuelven las emociones que tenía. Pero además tiene que ver a sus seres queridos que han quedado en la tierra. Ese es el desastre. Que entonces ve el daño que ha provocado. Entonces eso le aumenta todavía más su dolor. Saldrá de ese dolor. En el mundo espiritual, cuando llega ahí, ya no le duele.
no se vaya a quedar con eso, pero se aumenta mucho el dolor. Todo ese dolor lo voy a tener que experimentar. En el mundo espiritual no, pero en mi regreso, en mi siguiente reencarnación, ese dolor me está esperando. Entonces ya no es que tenga que pasar por lo mismo, es que paso por lo mismo, pero un poco más amplificado. Y sobre todo, ¿qué te dirá tu guía en ese momento? Te dijeron, híjole, no te vamos a regañar ni te vamos a decir nada, pero sabes lo que implica, porque en ese momento tú ya adquieres conciencia de que no cumpliste la misión y de lo que Sí, ocurrió. sí, sí, exacto. Por eso muchas veces las personas que han muerto por un asesinato o por un suicidio no esperan tantos años a volver a reencarnar. Si pueden, reencarnan antes. En vez de esperar lo habitual, que son 80 años, 100 años, normalmente hay gente que regresa en 20 años, en 30, en 7 años. Quiero decir, tardan mucho menos, depende de la fortaleza que tengan y lo que les apetezca, cuánto hayan aprendido en ese paso por el mundo espiritual. A veces bajan mucho antes para poder continuar el plan cuanto antes mejor, para que no se les acumule más. Ok. Y una última pregunta, porque sé que para ti ya van a dar las 2 de la mañana. No, no tengo prisa. Hay una planificación de 2 almas, ¿no? Bueno, son varias almas, pero una en particular 2. ¿Está planificado el momento en el que nacen o puede haber una variación en términos del nacimiento? Está planificado el nacimiento. Ok. Lo que pasa que lo que se hace siempre es esperar a que estén las condiciones adecuadas para nacer. Por ejemplo, yo decido nacer y para nacer el feto tiene que cumplir unas características. Para mi plan de vida tengo que tener 2 brazos, 2 piernas o que me falte una, y yo espero a asegurarme de que ese feto está como yo lo necesito para como alma introducirme en el cuerpo. Y además me voy a introducir en el cuerpo cuando las energías que hay en todos los planos y en el plano físico están alineadas de manera que potencien lo que yo he venido a trabajar. Ok, entonces está planificado la diferencia entre edades, por ejemplo, entre hermanos, Sí. entre parejas, entre padres e hijos, todo esto está planificado. No hay Sí. nada al azar. No, no hay nada al azar. Está planificado. Más que la edad exacta, los momentos exactos. Por ejemplo, dice, pues cuando mi hermano tenga 5 años, encarno yo. No. Cuando se hayan dado estas circunstancias, cuando ya mi hermano está haciendo esto y mi madre se encuentra así, pues entonces es cuando yo encarno porque ya me viene bien a mi plan y al de ellos. Y ahí es cuando se ha decidido que encarno. Entonces da igual que sea una fecha u otra, pero la época de encarnación sí está planificada. Y que nazca con Ok. determinada energía en determinados días está planificado porque son cuando se me va a potenciar lo que yo he venido a trabajar. Y sí, me da en cierto sentido risa porque entonces uno elige a sus padres, Sí, ¿no? sí, Entonces sí. cuando mis hijas me dicen, yo no pedí nacer, les digo, ¿qué crees? Tú me elegiste a mí. Sí. Sí. Prácticamente sí, ¿no? Entonces, Sí, no hay nada al azar, todo es un plan, con excepción del suicidio o del asesinato, sí, ¿no? De sí, cuando te asesinan, sí. eres asesinado o Mm. te suicidas, son 2 cosas que entran fuera de todo plan. Supongo que en el que fue asesinado hay ciertas consideraciones, o sea, puede morir en confusión, a lo mejor en enojo o en dolor, pensando en sus seres queridos, pero no Sí. es la misma resultado que como cuando alguien se suicida, ¿verdad? No, claro. No, no es el mismo resultado. Sí que la persona que ha sido asesinada siente al principio habitualmente mucha rabia porque le han cortado su plan de vida y sí siente mucha rabia. Pero como esa rabia tampoco era su estado natural, que es el que importa en el plano astral, mi emoción habitual es la que importa, no la que tenga momentáneamente, la persona que es asesinada no lo pasa mal en el plano astral, quitando esa parte de desapego, de duelo que pasa, o de rabia que tiene al inicio. Después en el mundo espiritual no tiene ningún problema, no ha acumulado ningún karma, como le pasa a Ok, las... ok. Pues te pido por favor, ya estamos llegando al final del programa, te pido por favor que des tus datos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que quiere aprender algo de esto y también no es casualidad, es causalidad. El hecho de que haya mucha gente en Facebook
viéndonos en este momento, 47 personas, 28 personas aquí digamos en Zoom. No es casualidad, es causalidad y seguramente están en la búsqueda de algo. Danos por favor tus datos, dónde te pueden encontrar, dónde te pueden contactar para tener estas terapias, sobre todo porque eres una persona que da paz a mucha gente que está en este proceso de entender la posvida, ¿no? No la posmuerte, porque la posmuerte es la vida, sino la posvida. O sea, lo que ocurre después de esta vida, de esto, cuando el avatar, que es todo el ente biológico, toda la entidad biológica con sus emociones, sus pensamientos, sus creencias, actitudes, aptitudes y todo lo que le define, trasciende, o sea, se acabó, ¿no? Ya esta parte no te sirve. ¿Dónde te pueden encontrar, Joaquín? Pues en Facebook, por ejemplo, es donde está la comunidad de Círculo de Búsqueda, y ahí solo con poner en el buscador de Facebook Círculo de Búsqueda o entrar directamente en www.facebook.com/círculo de búsqueda, ahí tenemos una comunidad en la que vamos compartiendo todos estos. Y están los enlaces al blog, donde están todos estos artículos, el enlace, por ejemplo, si quieren leer el libro, el de Una vida infinita, donde está recopilado todo esto de manera estructural para que se entienda bien. Desde ahí ya se puede contactar por mensaje privado por si necesitan hacer alguna pregunta más concreta o cualquier cosa, y ahí es donde nos reunimos para tratar eso. Y ahí mismo te pueden encontrar, ahí mismo te pueden encontrar para contactar y hacer algún tipo de terapia contigo. Exactamente, por los mensajes privados de ahí mismo de Facebook me pueden encontrar. Perfecto. Pues no queda más que agradecerte, Joaquín. Infinitas gracias, infinitas gracias. Qué rápido pasa el tiempo siempre contigo, se pasa volando. Sí, no, bueno, deberíamos de tener una charla mensual, por lo menos bimestral, porque surgen muchas dudas. Sí. Creo que una de las miedos o de las cuestiones que tiene nuestro avatar es siempre preguntarnos qué sigue. ¿Por qué? Porque parte del acuerdo es precisamente no es recordar nada más. Si bien es cierto que cuando hay niños y niñas pequeñas tienen todavía rememoraciones de su vida pasada o de sus vidas pasadas o precisamente de este plano, eso no es, digamos, lo regular. Lo regular es olvidar. Para empezar en esta vida a hacer lo que se tiene, a lo que se viene a hacer. Entonces, en este sentido, pues no queda más que agradecerte, Joaquín. No sé si nos quieras decir, pues, no sé, pues una despedida, algo que nos quieras decir que se nos haya pasado. No, yo creo que hemos podido tocar prácticamente los temas más importantes. Sí que hay una cosa que yo siempre le doy especial importancia, y es que lo que estamos hablando aquí, se puede confiar en lo que estamos hablando. Es decir, que todo esto que yo comento, igual que en el trabajo que tú haces, se apoya en investigaciones lo más rigurosas posibles hasta donde nuestros métodos nos dejan en este momento de la ciencia. Pero que todo esto que hablamos no sale de ningún sitio extraño, sino que hay mucha investigación en regresiones, en hipnosis a vidas pasadas, que luego se pueden comprobar en casos de niños que recuerdan vidas pasadas de manera natural, en experiencias cercanas a la muerte. Hay muchísimos investigadores que llevan años investigando esto y llegando a estas conclusiones. Entonces, si se quiere, se puede ver toda esa base que hay para confiar en lo que se está hablando aquí. Quiero decir, no requiere fe, no se busca que tenga fe en lo que aquí se está diciendo, sino que se sepa que hay una investigación muy potente detrás que avala todo lo que se va comentando aquí. Sí, y creo que en un siguiente programa, si nos das la oportunidad, te preguntaría algo bien específico. Trabajamos en neurosintergia con la cuestión de la conciencia de unidad, de entrar en procesos sintérgicos y cuánticos. Probablemente en un siguiente programa te preguntaremos qué aprende el alma de todo eso, cómo modifica algunas de las percepciones que podría tener, estar trascendiendo de tu avatar cómodamente natural, o sea, esto es que se enoja, se frustra, llora, mienta madres, todo lo que sea, ¿no? Con respecto a cuando haces esta trascendencia y hay una expansión en el entendimiento de la conciencia. Creo que ese programa se los debemos, los dejamos picadas y picados con todo esto. Y porque además es un tema que además está
es muy relevante ahora. Ahora como humanidad estamos en ese proceso de expansión de conciencia, de aumento de vibración y de aumento de dimensión. Entonces es un tema muy interesante. No me enrollo más, ¿no? Te hablo No, mucho. te estamos invitando, ¿no? Te estamos, digamos, interesando en que tengas con nosotros otro programa. No sé, cuando Genial, lo claro. permitan tus agendas, cuando lo permita el tiempo, porque finalmente no hay garantía de cuándo se nos acaba la misión. No. Pero todo va a estar bien, como dice mi comadre Aire, todo para bien. Pues desde la Ciudad de México te abrazo, Joaquín, muchísimas gracias. Agradezco mucho a toda la gente que está en Facebook. Saludo a mi hermana Sandra, que anda por ahí viendo el programa, a mi prima Lupe. Los saludo y los abrazo a toda la comunidad Neurosintergia desde aquí, a Genaro, Ángeles, Heraclio, Ina, Esther, Nancy y todas las demás personas que participan en este proyecto. Y qué decirte a ti, Joaquín, muchas, muchas, muchas gracias. A ti y a ti. Y un abrazo a todos los que la están siguiendo. Me encanta conocerlo. Gracias, Muy cuídense bien. mucho. Adiós. Nos vemos el próximo domingo. Bye, bye.